Gracias, buenos días a todos. Debo comenzar por agradecer al Consejo Directivo de FIPES y especialmente a su presidente, a José Dextre, que permite al Instituto Peruano de Derecho Educativo tener un escenario en este importante foro, que además tiene la particularidad de haber reunido a muchos representantes, rectores y autoridades de universidades extranjeras. Paraguay ha venido con un marco muy numeroso de representantes y yo le tengo mucho cariño a Paraguay, hemos estado y me he puesto la corbata bordada que nos regalaron en Asunción amigos de Paraguay. Bienvenidos. No puedo entrar de frente al tema que nos ocupa sin antes explicarles un poco lo que persigue el instituto que estoy dirigiendo, el Instituto Peruano de Derecho Educativo, que además ha sido de alguna manera compartido en las reuniones que hemos tenido con las delegaciones extranjeras antes y ahora. En el escenario peruano, en donde se están construyendo normas, en donde se están construyendo organismos y personas que están trabajando en esta construcción de normas, resulta natural que en la construcción de esas normas se vayan cometiendo algunos errores completamente naturales. Entonces, desde las organizaciones en las que estamos vinculados, consideramos de mucha importancia que en esa construcción de normas tiene que haber gente que respire todo el tiempo la normatividad educativa, gente que está en las universidades privadas, en las universidades públicas, y que agrupada pueda emitir opinión acerca de esa construcción de normas para que tengan solidez. El instituto nace bajo esa mirada y además bajo la mirada también académica en un empeño de poder brindar y construir un derecho educativo como una disciplina jurídica propia, como las hay tantas. El derecho educativo en el Perú está ya en la agenda pública, la sociedad, las autoridades, las universidades, los docentes, la comunidad en general, más allá de la comunidad educativa, entiende que la educación es primordial para el desarrollo del país. Y entonces, este órgano, el Instituto Peruano de Derecho Educativo, tiene o persigue tener un escenario, persigue tener una posición, básicamente, con la mirada jurídica de personas que vemos todo el tiempo de derecho educativo y que podemos dar algún aporte con relación a toda esta construcción de normas y de políticas. De hecho, permítanme, por favor, compartir con ustedes un par de logros, si se quiere llamar así, que hemos tenido ya rápidamente. Nosotros hemos estado articulando con la SUNEDU, el organismo de licenciamiento y de supervisión, y ellos estaban construyendo de muy buena fe todo un proyecto de reglamento de obligaciones de transparencia. Estuvimos convocados, estuvimos conversando, hemos estado desarrollando aportes en concreto, pero nos percatamos que el tema no corresponde a la SUNEDU, sino que el tema cae bajo la jurisdicción y la competencia del propio Ministerio de Educación, que no es de la SUNEDU. Entonces advertimos a la SUNEDU que estaban trabajando una norma que iba a nacer desde un momento sin ningún tipo de valor, nula. Gracias a Dios el tema quedó allí y se pudo aportar para que no se construyera una norma que no iba a tener ningún tipo de importancia. La primera universidad, de acuerdo a los rankings del Perú, es la Pontificia Universidad Católica. La Universidad Católica ha trabajado hace muy poco unos ensayos sobre aproximaciones a la ley universitaria, con el rector, subrectores académicos. La jefa de la red americana de la Universidad Católica estuvo trabajando un ensayo donde sostenía que nuestro sistema de acreditación denominado SINEACE había sido sustituido por otro sistema que se llama el COPAES. Es cierto, hubo un proyecto de ley COPAES propuesto por el Ministerio de Educación, pero un proyecto que pretendía extinguir el sistema de educación, el sistema y el órgano. Hubo toda una corriente de opinión en el sentido de que eso le iba a hacer mucho daño al país, porque el sistema de acreditación del 2006 había nacido, estaba dando resultados. Ya ayer comentó Pepe Dextre que a partir del año 2011-2012 hubieron resultados concretos en el sistema de acreditación, nuevo por cierto. Entonces un ensayo en donde se sostiene que el SINEACE ha sido sustituido por un órgano COPAES
cuyo proyecto nunca dio a luz, es delicado y además es transmitir un mensaje de confusión a la comunidad educativa, sosteniendo que nuestro sistema todavía vigente ha sido sustituido por otro. Inmediatamente advertimos eso a la Universidad Católica y la Universidad Católica se vio obligada a corregir el error y expresar que efectivamente el COPAES nunca nació, nunca dio luz. Entonces, ese tipo de advertencias, de miradas, creo que ayudan para la construcción del sistema, nos parece muy importante. Pasamos ahora a ver el tema que nos ocupa, que es el tema de la legislación de la educación superior en Latinoamérica. Y aun cuando esta imagen no se ve con precisión, ahora vamos a pasar a algunos cuadros que los hemos detallado, me parece importantísimo comenzar con esta imagen porque es un mapa a febrero de este año de la educación superior. Esta es una imagen que por esas cosas de Dios accedí a ella en febrero estando en Roma. Pero es una imagen que tiene información de la UNESCO. Y lo que dice esa imagen es que hoy día la educación superior se compone por 200 millones de estudiantes y que al año 2025 van a ser 260 millones, 60 millones más en poco tiempo. Vamos a ir al siguiente cuadro para poder verlo con más exactitud. En este cuadro ustedes van a apreciar dos rubros con relación a la situación global universitaria. El primero que está a la izquierda, la crescita, que es el crecimiento de educación superior, y el segundo, la espesa, que son los gastos mundiales en educación superior. Ustedes van a ver, bueno, en la línea horizontal hay un grupo de universidades que son las universidades más importantes en el mundo de acuerdo a este reporte. Ustedes van a apreciar que las universidades están prácticamente copadas por Reino Unido, por Estados Unidos y una universidad de Suiza. Y van a poder apreciar que del 14% de cobertura que había en educación superior en el año 96, hoy día ha ascendido al 32%. Es un promedio bajo todavía. Nosotros en el Perú estamos alrededor del 37% de cobertura. Ese 32%, de acuerdo a la UNESCO, es la cobertura promedio mundial. Más abajo ustedes pueden apreciar que en el año 96 solamente 5 países del mundo tenían una cobertura superior al 50%. Hoy día hay 34 países que superan ese porcentaje. Perú no está entre ellos, por supuesto. Hoy día, 4.1 millones de estudiantes se encuentran estudiando en el exterior. En el año 2025 se calcula que van a ser 8 millones. El crecimiento mundial es un crecimiento que, como vamos a ver después, se repite en Latinoamérica. En lo que se refiere a los gastos, ustedes van a poder apreciar que hay, solo en Estados Unidos, 1.200 millones de dólares que se gastan en contratos de crédito para estudiar en la educación superior. Ustedes van a poder apreciar que, aun cuando no se lee allí claramente, que estos contratos de préstamo hoy en día superan a los contratos de préstamo, por ejemplo, para adquirir un automóvil. La importancia, el crecimiento evidente, el crecimiento de los gastos, son crecimientos que también se repiten en Latinoamérica. Los otros rubros que contempla UNESCO son el rubro de la investigación y el rubro internacional. En el rubro de la investigación estiman que hoy existen
7.8 millones de investigadores a nivel universitario. Calculan, perdón, esto representa el 21% más de lo que había en el año 2007. Los líderes de la investigación están en Europa, en China y en Estados Unidos. Europa con el 22%, China con el 19.1% y Estados Unidos con el 16.7%. La Unión Europea sigue siendo la líder en la clasificación de publicaciones universitarias con el 34%, seguido por Estados Unidos con el 25%. Hay también un crecimiento importante de publicaciones. En el aspecto internacional, la Universidad de China, University, tiene casi el 92% y algo más de estudiantes intercambiando con profesores extranjeros hoy en día. Y hay así otros datos, por ejemplo en Arabia Saudita, 5.600 doctorandos en el extranjero. Al interior de Arabia Saudita, 5.200 en este momento. Este es el mapa del mundo. Las universidades se concentran en Estados Unidos y se concentran en el Reino Unido y una en Suiza, hemisferio superior. Algunos otros datos. Corea del Sur tiene hoy día al 70% de sus jóvenes entre 30 y 34 años que ya han obtenido un título profesional. El gobierno vietnamita apunta a tener 20.000 doctorados más para el año 2020. Malasia ha planificado convertirse en el 6º lugar del mundo en tener estudiantes internacionales para el 2020. ¿Y dónde está Latinoamérica? Acá está Latinoamérica. Latinoamérica, de acuerdo al ranking QS, Quacquarelli Simons, es un ranking británico, indica que las top 10 de Latinoamérica están 4 concentradas en Brasil, con la Sao Paulo con la número 1, 2 en Chile, 2 en México, la Autónoma de México y la Tecnológica de Monterrey, 2 en Colombia, los Andes y la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Católica y Universidad de Chile. Ese es el ranking actual en Latinoamérica. Los ejes temáticos que me he permitido compartir con ustedes esta mañana están básicamente desarrollados sobre lo que tiene que ver con la situación actual, el crecimiento de la educación superior privada, obvio crecimiento dado los cuadros que acabo de mencionar hace un momento, el marco regulatorio, básicamente en temas de autorización o licenciamiento, como ahora se le denomina legislativamente en el país, el tema de la acreditación. El tema de la internacionalización de la educación superior, que cada vez comienza a tener mucha mayor importancia, y a partir de esos ejes temáticos hemos construido unas tendencias y conclusiones que vamos a compartir al final entre grupos educativos nacionales y extranjeros. Perú tiene un marco regulatorio nuevo, con la ley universitaria en julio de 2015 que creó a la SUNEDU, la Superintendencia encargada de licenciamiento y supervisión, fijando un modelo único universitario. Perú ha escogido un modelo único universitario. Yo me quiero detener aquí para compartir con ustedes un comentario de Cinda de hace muy poco, pero es un comentario que debo leerlo textualmente. Cinda ha preparado unos informes al 2016 de todo Iberoamérica y respecto a Perú dice lo siguiente. Este modelo, refiriéndose al modelo peruano, parece mirar hacia un pasado de universidades de investigación, prestigioso e inexistente, como si la universidad de enseñanza y de formación no fuera argumentable, y como si las más prestigiosas universidades peruanas no fueran
universidades de pregrado y formación. Hay que pensar, dicen en este informe, en el crecimiento y la diversificación para atender una demanda mayor que inevitablemente será más heterogénea. Este es el mandato final de la Conferencia Mundial de la UNESCO. El marco regulatorio también dispuso la reorganización del sistema de cineastas. Entendemos que están avanzando ya en este tema. Hoy en día hay todavía una desaceleración porque no tiene un marco regulatorio completo. El que tenía lo anularon a la mitad, quitaron sus órganos, pero van a pasar casi 3 años y estamos con un sistema regulatorio que debe completarse. Se fijó una política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria con 4 pilares: la información a cargo del Ministerio de Educación, el fomento de la calidad a cargo del MINEDO, la acreditación para el cineasta y el licenciamiento para la SUNEDO. En cuanto a internacionalización de la educación superior, Argentina ha avanzado mucho en este aspecto. Al 2015 tienen 38.000 estudiantes extranjeros, 60% en universidades privadas. La Universidad Internacional, Flaxo, con estudios de posgrado, también la Universidad de Bolonia, Italia, que ofrece una maestría en Relaciones Internacionales. Tienen un programa de internacionalización de educación superior a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias para fomentar la integración regional. Las universidades privadas, mediante el Decreto Supremo 1433, permiten celebraciones de convenios, pero son esfuerzos en realidad individuales, no son esfuerzos del Estado. En Colombia, la internacionalización de la educación superior es más un tema de preocupación de cada institución educativa. Existen convenios directos con universidades extranjeras, hay esfuerzos con redes de universidades como la red ILUMNO, que se relacionan con otras redes y promueven la internacionalización de sus miembros. En el 2013, México, Argentina, Brasil y Colombia, Perú y Chile, todos juntos, al 2013, no llegaban a 120.000 estudiantes. El Reino Unido, 650.000. Estados Unidos, 800.000. Cifras siderales completamente. En Perú la internacionalización no ha estado presente, solamente gracias a las entidades privadas. La Universidad San Ignacio de Loyola sobresale en este tema con su presencia educativa en el sistema universitario de Estados Unidos y en el de Paraguay. El Perú, al 2013, exportó 14.000 y algo más de estudiantes. La ley universitaria actual, en los artículos 4 y 5, habla de la integración de redes interregionales y universidades y le otorga a la internacionalización la categoría de principio a seguir por las universidades. Hay una base regulatoria. Las tendencias, y con esto voy a acabar, las tendencias y conclusiones de la educación superior en Latinoamérica, de acuerdo con el son las siguientes. Primero, el crecimiento de la educación superior en Latinoamérica, especialmente la privada, es una tendencia incontrastable y continuará en franco desarrollo. El aumento de nuestras poblaciones y los bajos niveles de acceso y de cobertura educativa demandarán un mayor crecimiento. En Perú, con ese 37% que teníamos, significa que tenemos más de 2 millones de estudiantes, de peruanos no estudiantes que no están en el sistema universitario. La gran mayoría de muchachos que tenemos en edad de estudiar en educación superior no están en el sistema universitario. ¿En dónde están ellos? ¿En dónde están? ¿Están en barra bravas? ¿Están en la delincuencia? ¿Están fomentando la inseguridad? Y cuando hablo de inseguridad, hablo como un efecto que ha tenido la cobertura de la educación privada. Una cobertura que aun cuando ha sido cuestionada como de mala calidad por algunas universidades, respecto a algunas universidades, por lo menos ha tenido la bondad de incorporar a muchos jóvenes peruanos que estarían ahora fomentando más inseguridad en el territorio. El rol de los institutos de educación superior privados en nuestros sistemas educativos latinoamericanos aumenta en importancia. Los institutos, las instituciones públicas, en cambio, enfrentan serios problemas de presupuesto y de financiamiento que afectan la calidad educativa. No saben cómo hacer las universidades y los institutos en el Perú para poder obtener un licenciamiento que significa dinero, en infraestructura, en mejores docentes. No saben cómo hacer los institutos para el licenciamiento que también se viene para poder acreditar esos estándares de calidad. Hay un tema de presupuesto permanente que no va a poder ser solucionado si es que no hay una intervención y un compromiso de la propia entidad privada, del propio empresariado privado.
Y cuando hablo de empresariado privado, no puedo dejar de advertir una característica que tiene, y esto lo menciono a los extranjeros, a las asociaciones extranjeras, una característica que tiene distinta FIPES al resto de asociaciones, es que FIPES tiene en su seno a instituciones de educación superior que tienen una doble condición. La primera, que es la más importante, que es la formativa. Instituciones de educación superior que forman. Pero hay una segunda condición que tienen las universidades y institutos de FIPES, que son instituciones que tienen modelos societarios y no societarios. Se manejan como empresas. Hay empresarios fomentando la educación. Al haber empresarios fomentando la educación, tienen una participación, un asiento ganado en la CONFIEP. En la CONFIEP hay distintos sectores reunidos. El sector educativo está ocupado por FIPES. Por tanto, FIPES, cuando expresa opiniones, FIPES, cuando participa y articula, FIPES tiene una mirada no solamente educativa, tiene una mirada del empresario. Y la mirada del empresario, sobre todo en la formación del contenido curricular, es muy importante para la creación de los perfiles. Los sistemas de licenciamiento, acreditación e internacionalización de la educación superior en nuestros países deben desarrollarse sostenidamente y tender a la homogeneización legislativa. El último cuadro. Creemos que se requieren políticas nacionales prioritarias acompañadas de fondos públicos importantes y de disposiciones educativas claras y uniformes que promuevan al sistema educativo superior en su conjunto. Dado el crecimiento de la educación superior privada en los sistemas educativos latinoamericanos, los estados deben proponer, repito, los estados deben proponer legislaciones que garanticen y fomenten la calidad de los servicios educativos privados y al mismo tiempo eviten desincentivos que los desalienten, desincentivos que están enfocados en temas tributarios, desincentivos que están enfocados en el control de la matrícula, desincentivos que están enfocados, por ejemplo, en supuestos beneficios a economías familiares, permitiendo que se soporten no pagos de matrícula durante semestres y a partir de allí generar problemas de educación educativa. Finalmente, creemos que el fomento de la integración regional con procedimientos migratorios sencillos, con la asimilación del contenido de los programas educativos, la promoción de convenios sobre reconocimiento de títulos y la promoción de redes de instituciones de educación superior ayudarán significativamente a la internacionalización de los sistemas educativos. Señores, he concluido. Muchas gracias.